Me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal, hazlo en el botoncito rojo de abajo. Gracias. Hola estratonautas, hoy hablaremos acerca de una emoción muy conocida pero poco entendida, el miedo. El miedo es una emoción humana poderosa y primitiva. Este nos alerta sobre algún tipo de peligro y sin duda fue fundamental para mantener vivos a nuestros antepasados. El miedo se puede dividir en dos respuestas, la respuesta bioquímica, que es universal, y la respuesta emocional, que tiene un carácter más individual, variando y dependiendo de cada sujeto. Veamos primero la respuesta bioquímica. El miedo es una emoción natural y a la vez un potente mecanismo de supervivencia. Cuando nos enfrentamos a una amenaza percibida, nuestro cuerpo responde de una manera concreta, que sabemos identificar instintivamente y nos pone en modo defensivo al instante. Además, se producen reacciones físicas al miedo, como sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca y altos niveles de adrenalina, lo que nos hace permanecer extremadamente en alerta. Dicha respuesta física es conocida como respuesta de lucha o huida, en la cual el cuerpo se prepara para entrar en combate o huir. Esta reacción bioquímica procede probablemente de un desarrollo evolutivo. Es una respuesta automática, instintiva y crucial para nuestra supervivencia, ya que el miedo involucra algunas de las mismas reacciones químicas en nuestros cerebros que las emociones positivas, como la felicidad y la emoción. Sentir el miedo bajo ciertas circunstancias puede ser visto como divertido, como por ejemplo cuando vemos películas de miedo. Incluso existen algunas personas adictas a la adrenalina, sustancia que es liberada en nuestro cuerpo cuando sentimos miedo, y que es la encargada de nuestro comportamiento defensivo y modo de alerta. Estos individuos suelen prosperar en los deportes extremos y otras actividades que provocan miedo en la mayoría de las personas. Por otra parte, hay sujetos que se comportan de manera totalmente opuesta a los adictos a la adrenalina. Estos individuos tienen una reacción negativa a la sensación de miedo y debido a ello evitan a toda costa situaciones que les provoquen temor. Aunque la reacción física de ambos es idéntica, el miedo puede ser percibido como positivo o negativo, dependiendo de la persona. ¿Qué es el terror? Podríamos definir el terror como un miedo que alcanza una intensidad superior a la de otros miedos experimentados. Es decir, un miedo poderoso que nos paraliza, que nos deja sin voluntad. Existen tres tipos de terror: la ansiedad emocional, el pánico y las fobias. La ansiedad emocional es la reacción de miedo sin peligro real alguno frente a un acontecimiento que lo desencadene. La ansiedad no es inmotivada y sin sentido, sino que se deriva de razonamientos precisos, aunque exagerados, que transforman poco a poco algo aparentemente malo para la mayoría de la gente en un acontecimiento extremadamente peligroso para la persona que lo padece. En el pánico, la persona tiene una disposición permanente al miedo. El pánico puede presentarse solo o acompañado por otros síntomas neuróticos, como verborrea, histeria, etc. Esta emoción dolorosa, provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, está acompañada por un intenso deseo de evitarlo y escapar a toda costa de la amenaza. Fobia. Casi todos tenemos algún miedo irracional. Puede ser miedo a las arañas o al dentista, pero la mayoría de las personas, estos temores son de menor importancia. Pero cuando los miedos se vuelven tan poderosos que causan una ansiedad fuera del usual e impiden llevar una vida normal, se llaman fobias. Una fobia es un terror intenso a algo que en realidad representa poco o ningún peligro real. Las fobias y miedos más comunes podrían ser a lugares cerrados, a las alturas, a la oscuridad, a los insectos, etc. Sin embargo, se pueden desarrollar fobias a prácticamente cualquier cosa. Si bien la mayoría de las fobias se desarrollan en la infancia, también pueden desarrollarse en la edad adulta. Quien tiene fobia se da cuenta de que su miedo es irracional, pero aún así es incapaz de controlar sus emociones y comportamiento. Solo pensar en el objeto o situación temida puede producir ansiedad, y para quienes están realmente expuestos a lo que temen, el terror es automático y abrumador. La experiencia es tan estresante que la persona puede hacer todo lo posible para evitarlo, incluso cambiar su estilo de vida. Quien padece claustrofobia, por ejemplo, puede llegar a rechazar una oferta de trabajo lucrativa si tiene que subir al ascensor cada día para llegar a la oficina.
Comprender la fobia es el primer paso para superarla. Es importante señalar que las fobias son más comunes de lo que parece y que en la inmensa mayoría de los casos los tratamientos tienen resultados positivos. ¿Se puede tratar el miedo? Existe un proceso denominado aclimatación, el cual se basa en el concepto de que la exposición repetida a situaciones determinadas conduce a la familiaridad. Este sistema reduce drásticamente tanto la respuesta al miedo como la euforia resultante, lo que beneficia a muchos pacientes. Sin embargo, puede tener efectos negativos en otros, como los adictos a la adrenalina, quienes de aclimatarse tenderán a buscar emociones nuevas y más grandes. La aclimatación también es la base de algunos tratamientos para la fobia, enfocados en minimizar progresivamente la respuesta al miedo, haciéndolo sentir familiar. El miedo, sin duda, es un tema profundo e interesante. ¿A ti qué te pareció? Déjamelo en los comentarios. Si este video te gustó, déjame un buen like, suscríbete y comparte para que más personas conozcan nuestro trabajo.